Amanece. Un rayo de luz tenue atraviesa la densa selva amazónica, haciendo que las gotas de rocío resbalen y brillen sobre cada hoja. El murmullo de los insectos se desvanece, y en su lugar surge una sinfonía, el canto de las aves que despiertan. En el mundo humano, levantamos rascacielos de acero y cristal. Pero aquí, los arquitectos invisibles de la naturaleza, las aves, han creado estructuras que superan cualquier imaginación. Existen nidos suspendidos en el aire como diminutas ciudades flotantes, fortalezas de barro que perduran a lo largo de generaciones, y cunas delicadas tejidas con hilos de araña. Cada nido es una historia en sí misma, frágil y resistente, misteriosa y majestuosa a la vez. Y entonces surge la pregunta: ¿qué especie logrará asombrarte más? ¿Creerías que hay nidos que sobreviven incluso más allá de la vida de su propio creador? Prepárate, porque en este instante comenzamos un viaje para descubrir los 15 nidos de aves más extraordinarios del planeta. En lo más alto de las selvas tropicales de Centroamérica, los gigantescos árboles de ceiba se elevan como columnas que sostienen el cielo. Y desde sus ramas más altas, decenas de extrañas formas cuelgan y se balancean con el viento. No son frutos, tampoco hojas secas. Son los nidos colgantes de la Oropéndola montezuma, tejidos con precisión hasta alcanzar 1,5 metros de longitud. Con su plumaje negro brillante y su pico amarillo encendido, el macho se convierte en artista de la selva. Su canto resuena como el murmullo del agua sobre las piedras, mientras transforma cada nido en un escenario para conquistar pareja. Juntos, forman auténticas aldeas suspendidas en el aire que ondean bajo la luz filtrada del bosque. Pero la calma nunca está garantizada. Monos y serpientes acechan desde abajo, buscando una oportunidad para irrumpir. Sin embargo, el vaivén del nido se convierte en muralla natural. Cuanto más alto y más largo, más difícil el acceso. Así, estas moradas colgantes son al mismo tiempo declaración de amor y fortalezas vitales. Lo inesperado, su diseño también protege contra un intruso singular, el tordo parásito, experto en poner huevos en nidos ajenos. Frente a las cámaras profundas y estrechas de la oropéndola, su trampa fracasa casi siempre. Y entonces surge la pregunta inevitable: si un solo árbol puede transformarse en toda una aldea aérea, ¿cuál será la mayor ciudad de aves en el planeta? En las pampas argentinas, cuando el sol rojo se desploma sobre el horizonte, es fácil descubrir siluetas curiosas sobre postes, cercas o ramas secas. Son los nidos del hornero, el pájaro albañil, tan querido por la gente. Con su pequeño pico, la pareja mezcla barro con hierbas secas, moldea capa tras capa, hasta levantar una esfera compacta. El resultado, un horno en miniatura, sólido y cálido, tan resistente que incluso al golpearlo suena como ladrillo cocido. En un mundo natural implacable, este es un bastión contra la lluvia y el viento. Y lo más sorprendente, un nido de hornero puede perdurar años después de que sus constructores se marchen, convertido en refugio para lagartijas, murciélagos e insectos. Por esa razón, en Argentina, el hornero simboliza la creatividad y la constancia, honrado como ave nacional. Pero si un pequeño horno de barro inspira tanto respeto, imagina ahora un nido tan diminuto que podrías cubrirlo entero con la yema de tu dedo. Entre las flores encendidas de los Andes, un destello atraviesa el aire. Es el colibrí, joya viviente de la naturaleza. Sin embargo, su mayor prodigio no es volar hacia atrás, ni detenerse en el aire, sino el nido que construye. Del tamaño de una nuez, colgado en una rama casi invisible, su estructura parece obra de magia. No usa ramas gruesas ni barro, sino hilos de telaraña, fragmentos de musgo y resinas vegetales. Con cada ráfaga de viento, la hembra refuerza pacientemente el borde, como si cosiera con alas temblorosas. Lo increíble es que el nido crece con los polluelos, sus fibras se expanden, se estiran, como si respirara junto a la vida que protege. Una cuna viva, suspendida entre las montañas. Pero esa fragilidad es también un riesgo, basta una tormenta para destruirlo. Por eso, la madre elige rincones ocultos, bajo hojas protectoras, confiando su tesoro al manto secreto del bosque. Y entonces surge la pregunta:
Si un hogar tan minúsculo puede dilatarse como un ser vivo, ¿qué clase de aves construyen fortalezas capaces de abarcar un árbol entero? En los humedales del Pantanal brasileño, donde la vida florece en cada rincón, una silueta imponente domina los cielos, el jabirú, con cuello blanco, cabeza negra y un pico gigantesco, levanta sus moradas en lo alto de las palmas. Sus nidos parecen barcos anclados en las copas, 2 metros de diámetro, casi 1 de altura, y construidos con ramas tan grandes que podrían sostener a un ser humano. Año tras año, la pareja regresa para añadir nuevas capas, hasta convertirlos en castillos colosales que resisten el tiempo y las tormentas. Pero la grandeza atrae peligro. Halcones, monos y otros intrusos acechan. En esos momentos críticos, los jabirús despliegan sus alas de más de 2 metros de envergadura, interponiéndose como guardianes de piedra frente al enemigo. Una defensa feroz que deja sin aliento a quien la contempla. Y si en los pantanos un ave convierte su nido en castillo, en la Amazonía, un águila lo eleva aún más, hasta transformarlo en fortaleza real. En las profundidades de la selva amazónica, donde la luz apenas toca el suelo, reina un depredador supremo, el águila arpía, la más poderosa de América. Sus garras, más largas que las de un oso, infunden respeto en cada rincón del bosque. Pero su mayor legado no está en la caza, sino en la arquitectura. En lo alto de árboles de más de 50 metros, la arpía construye nidos de ramas tan gruesas como brazos humanos. Con 1,5 metros de diámetro y cientos de kilos de peso, son plataformas monumentales capaces de soportar lluvias torrenciales y vientos implacables. La inversión es colosal, la pareja cría solo un polluelo cada 2 o 3 años. Ambos padres lo alimentan y protegen durante meses, transformando el nido en un santuario inviolable, donde la vida se cuida como un tesoro sagrado. Y cuando la arpía regresa con las alas abiertas, el batir de su vuelo estremece al bosque entero. Es el sonido del poder, y de un trono suspendido en lo alto de la selva. Pero esto es apenas el inicio. Más adelante descubriremos nidos tan vastos como edificios comunitarios, e incluso algunos construidos con los desechos de los humanos. Secretos que la naturaleza aún guarda celosamente. En el árido sur de África, donde la arena quema bajo el sol y los árboles espinosos resisten como centinelas, aparece una de las mayores maravillas colectivas del mundo animal, el nido del tejedor social. No es un nido. Es una ciudad entera en las ramas. Decenas, incluso cientos de aves trabajan juntas, entrelazando hierbas secas hasta formar una estructura gigantesca que puede pesar más de 1 tonelada. Desde abajo, parece un techo de paja desbordando de un árbol. Desde adentro, es un laberinto de túneles y cámaras que dan cobijo a varias generaciones. Cada compartimento tiene su propia temperatura, los internos se mantienen cálidos en noches gélidas, mientras que los externos son frescos bajo el sol abrasador. Un verdadero edificio ecológico, con aire acondicionado natural, diseñado por la evolución. Pero la abundancia atrae al peligro. Serpientes trepan buscando polluelos, halcones vigilan desde el cielo. Y aún así, la comunidad resiste, cientos de ojos, cientos de alas, defendiendo una fortaleza viviente. Una metrópoli aérea que recuerda, de forma inquietante, a nuestras propias ciudades. Y entonces surge la pregunta, si el desierto alberga un enjambre de pájaros arquitectos, ¿qué clase de ingenio se esconde en las frías costas del norte? En los acantilados del Atlántico Norte, donde las olas rompen con furia y el viento silba como un coro eterno, miles de siluetas blancas y negras se reúnen cada verano. Son los frailecillos, los pequeños payasos del mar, con su pico colorido como un arco iris vivo. Pero su secreto no está en el aire, sino bajo tierra. Con sus picos y patas cavadoras, excavan túneles de hasta 1 metro en lo profundo del suelo. Dentro, una sola cámara, cálida, protegida, invisible para los depredadores. Desde afuera, nadie imaginaría que bajo el césped verde se esconde toda una colonia subterránea. En escenas que rozan lo cómico, cientos de frailecillos entran y salen al mismo tiempo, chocándose,
intercambiando peces plateados que brillan como joyas en sus picos. Una coreografía caótica, pero perfectamente adaptada para criar a salvo en un mundo implacable. Y es que, en lo más extremo del norte, hasta el ave más colorida entiende que la seguridad puede estar bajo tierra. En las vastas llanuras africanas, donde los leones patrullan y las jirafas rozan las nubes, el ave más grande del planeta guarda un secreto monumental, el nido del avestruz. A diferencia de otros, no está en lo alto de un árbol ni escondido en grietas, sino en el suelo, a la vista de todos. Un simple hoyo de 1 metro de ancho, donde la hembra deposita hasta 20 huevos gigantes, cada uno de más de 1 kilo. Blancos, relucientes bajo el sol, parecen faroles en la arena. Y sin embargo, allí, en plena intemperie, sobreviven. ¿Cómo lo logran? Los avestruces forman un ejército parental. El macho, negro, incuba de noche, camuflado con la oscuridad. La hembra, parda, lo hace de día, confundida con la hierba seca. Un relevo perfecto, diseñado por millones de años de evolución. Pero incluso con esta estrategia, los huevos se convierten en banquete codiciado por chacales, hienas y buitres. En esos instantes, el macho despliega su cuello, eriza sus plumas y enfrenta al invasor con una fuerza que recuerda al rugido de la sabana misma. Un nido expuesto, pero protegido por la resistencia del ave más poderosa de la tierra firme. Cuando llega la primavera al hemisferio norte, techos, establos y puentes se llenan de pequeñas construcciones de barro. Son los nidos de la golondrina, aves viajeras que recorren miles de kilómetros para regresar, siempre, al mismo lugar. Con sus picos diminutos, recogen barro húmedo, gota a gota, y lo amasan con saliva hasta formar pequeños cuencos adheridos a la madera o la piedra. En pocos días, la arcilla se convierte en hogar, firme como cerámica. Un milagro de paciencia multiplicado por millones. Lo extraordinario no es solo la construcción, sino la fidelidad. Año tras año, las golondrinas vuelven a su mismo nido, reforzándolo, reparándolo, convirtiéndolo en un legado que trasciende generaciones. Para muchos pueblos, su llegada anuncia el renacer, la esperanza de un ciclo nuevo. Un pequeño cuenco de barro que encierra la promesa eterna del regreso. En el corazón helado de la Antártida, donde el viento corta como cuchillas y la temperatura desciende a 60 grados bajo cero, surge una de las escenas más heroicas de la naturaleza. Aquí, el pingüino emperador no construye nido, porque en este desierto blanco no hay ramas, ni barro, ni hojas. En su lugar, los huevos se colocan sobre las patas del macho, cubiertos por un pliegue de piel y plumas que los protege del hielo mortal. Durante 2 meses, los machos permanecen inmóviles, agrupados en círculos compactos, soportando tormentas que arrasarían cualquier otra forma de vida. Mientras tanto, las hembras viajan al mar, recorriendo decenas de kilómetros sobre el hielo para traer alimento. Cuando finalmente regresan, un solo polluelo rompe el cascarón, naciendo en medio de uno de los ambientes más hostiles del planeta. Aquí, el cuerpo del padre se convierte en nido, y la colonia misma, en un círculo de vida contra la muerte eterna. En las selvas húmedas de Papúa Nueva Guinea, donde cada sombra esconde un misterio, un ave pequeña despliega una de las conductas más extraordinarias de la naturaleza, el bowerbird o ave jardín. Pero lo que construye no es un nido. Los machos levantan verdaderas catedrales de ramas, decoradas con frutas, flores, conchas y piedras de colores. Cada objeto es colocado con precisión quirúrgica, buscando el ángulo exacto que engañe al ojo de la hembra con ilusiones ópticas. Un escenario, un teatro de seducción, donde la arquitectura y el arte se mezclan en una danza evolutiva. Las hembras inspeccionan, comparan, eligen. El nido en sí no servirá para criar. Es simplemente una obra efímera, construida solo para enamorar. Y así, en medio de la jungla, surge la pregunta inevitable. ¿Es este el origen más antiguo del arte? En los patios, parques y desiertos de América,
Un ave gris aparentemente común oculta un poder asombroso. El censontle, o ruiseñor americano, no destaca por su plumaje, ni por su vuelo, sino por el escenario que levanta en lo alto de los arbustos. Sus nidos son sencillos ramas entrelazadas, bien defendidas con espinas. Pero lo que realmente maravilla está en el aire. Desde su refugio, el macho despliega un repertorio de hasta 200 cantos distintos, imita a otras aves, a ranas, incluso a ruidos mecánicos creados por el hombre. Su nido no es solo físico, es acústico. Cada nota es un muro invisible, un territorio marcado con música. Y entre esas ramas modestas, la hembra decide si la voz es suficiente para confiar su linaje. Así, un simple arbusto se convierte en escenario de uno de los más grandes virtuosos del reino animal. En los bosques templados de todo el mundo, el sonido metálico resuena como un tambor, toc toc toc. Es el martillo viviente de la naturaleza, el pájaro carpintero. Su nido no se teje ni se esconde, se talla. Con su pico poderoso, perfora troncos duros, hasta abrir cavidades que serán cuna y refugio. Cada golpe es un desafío contra la madera, y sin embargo, gracias a un cráneo reforzado y una lengua que envuelve el cráneo como amortiguador, resiste miles de impactos al día. El resultado es una cámara perfecta, aislada de depredadores terrestres, fresca en verano, cálida en invierno. Incluso, cuando una familia abandona la cavidad, otras especies, ardillas, se instalan en ella. El carpintero no solo construye su hogar, sino apartamentos para todo el bosque. Búhos se instalan en ella. Murciélagos se instalan en ella. El sol se oculta tras la línea del horizonte, tiñendo de oro las sabanas y de sombra las selvas infinitas. El murmullo del viento entre las ramas parece llevar consigo los secretos de millones de nidos dispersos por el planeta. Cada uno, ya sea una catedral de ramas, un cuenco de musgo o una simple huella en la arena, es un testimonio de creatividad, de lucha, de esperanza. En ellos, la naturaleza se expresa con una voz que no conoce fronteras, el instinto de proteger, de perpetuar la vida, de desafiar lo imposible. Desde los colibríes diminutos que vibran como joyas en el aire, hasta las colonias de albatros que rugen en los acantilados, cada construcción es una obra maestra que nos recuerda que la vida no solo busca sobrevivir, busca dejar huella. Tal vez ahí se esconde la lección más profunda, que incluso en los rincones más frágiles y remotos, el planeta late con una fuerza inquebrantable. Y mientras nos alejamos de este recorrido, una certeza permanece: aún quedan millones de secretos esperando ser descubiertos, bajo las alas de aves que, silenciosamente, escriben la historia del mundo. Porque nuestro planeta no es solo un hogar, es un milagro en construcción eterna. Y nosotros apenas hemos comenzado a escuchar su canto,